Ok, bueno, como lo prometimos muchachos, vamos a ahora sí ya continuar con nuestras respectivas teorías sociológicas. Vamos a iniciar precisamente con Augusto Comte, uno de los filósofos precisamente que yo había dejado de tarea. Espero que con la información que se va a venir mencionando aquí, junto con lo que ustedes investigaron, bueno, nos vaya a dar una amplitud más en el conocimiento de este personaje, ¿correcto? Ok, bueno, pues como ya algunos ya lo vieron, esto en realidad si ya lo tienen, o sea, anotado en su apunte, pues ya no es necesario de anotarlo, solo lo acomodo más que nada para poder de alguna manera retomar el tema, ¿va? Ok, bueno, entonces es padre fundador, se le conoce así, del positivismo y de la sociología, como ya estuve viendo que algunos investigaron en su apunte. Bueno, él publica precisamente su curso de filosofía positiva. Con esto, Comte apadrina un nuevo movimiento cultural del que sería considerado iniciador y máximo representante, que es el positivismo, que algunos lo estuvieron revisando. Rompiendo con la tradición católica, bueno, Augusto Comte se orienta hacia perdón, se orientó durante la época de la Restauración hacia el agnosticismo y las ideas revolucionarias. Me voy a ir brincando un poquito más que nada hacia lo que va a ser la sociología de Comte. Toda la doctrina de Comte se apoya precisamente en lo que ustedes ya investigaron, que son los tres estadios. Según la cual el desarrollo humano individual, la historia y la evolución de cada uno de los saberes atraviesa necesariamente tres estadios. Es como si habláramos, si lo analizan desde esa perspectiva, muchachos, es como si habláramos nuevamente, de esta sociedad como un ser viviente que se ha ido desenvolviendo a lo largo de toda la historia. El teológico o ficticio, bueno, se entendería más que nada como la niñez del niño o la niñez del ser vivo. El metafísico o abstracto sería más como la juventud. Y por último, el positivo, que es el racional, estaría representado más como por la adultez del niño o del ser vivo, perdón. Una disculpa. Dice, el primer estadio, bueno, responde a la necesidad de dar una explicación a los eventos y fenómenos. Inicialmente el hombre atribuyó el curso de los fenómenos a la acción de causas trascendentales. En el estadio metafísico se sustituyen las causas trascendentales o trascendentes por entidades y esencias inmanentes a los fenómenos abstractos. Aquí ya hablamos, por ahí en algunos de esos apuntes, yo estuve revisando que encontraron los conceptos esencia. La esencia, o un ejemplo más común de la esencia, es el alma. Por ejemplo, en la época de la filosofía antigua, un poquito antes de que se desarrollaran las ciencias, en realidad la misma sociología, se hablaba precisamente de un alma, una especie de entidad metafísica, vaya, no encuentro la otra palabra, que no tiene las características materiales, que va a ser precisamente donde se encuentran todas las capacidades intelectuales del ser humano, las capacidades precisamente de controlar al cuerpo y nutrirlo y demás, todo lo que ahora nosotros le atribuimos a la mente o al cerebro, en ese momento se lo atribuían al alma. ¿Correcto? Entonces creo que es el mejor ejemplo. Aristóteles, por ejemplo, habla también de esencias o ousias, así le llama él, la ousia, que es un elemento metafísico precisamente que va a se va a encontrar dentro de todos los elementos vivos y no vivos. Cada uno de los, por ejemplo, animales, humanos y demás, vamos a encontrar precisamente una ousia en el alma, en el ser humano, en los animales, pues el alma, en las cosas, bueno, esa como esencia que le va a dar sus propias cualidades. Dice finalmente, bueno, llega el estadio positivo en el que se abandona la pretensión de lograr una explicación última de la naturaleza para atenerse solo a los hechos, es decir, solo a la experimentación, solo a la información que se pueda probar y de la que se pueda obtener evidencia. No es otra cosa más que la época científica, ¿correcto? Seguimos. Comte afirmaba explícitamente que la teología sirvió como punto de apoyo para el esfuerzo humano de comprender y como programa inicial de la praxis que llevaría progresivamente a lo largo de la historia hacia el dominio científico-tecnológico de la naturaleza. Creo que ahí no hay tanta duda. Segundo estadio es en realidad transitorio, mero puente del paso hacia el estadio científico positivo. Una vez que la humanidad ha alcanzado este último estadio, la religión y la metafísica tradicionales pierden cualquier valor cognoscitivo, es decir,
Una vez que la ciencia nace, pues pierde precisamente toda validez la teología. Esto de hecho es algo que entonces todavía nosotros lo podemos ver en nuestra realidad. Por ejemplo, en la actualidad se habla mucho del ateísmo ya, de la falta de creencia en una divinidad, en Dios y demás, y por ende una pérdida de la moralidad humana. En realidad tiene mucho que ver con la cuestión de la ciencia. El concepto de Dios, por ejemplo, o de los 10 mandamientos y demás, en realidad son cosas metafísicas, cosas que no se pueden probar. Esto es un lado quizá negativo, posteriormente a lo mejor lo podremos analizar, pero es una de las pruebas más evidentes todavía una de las pruebas más evidentes de este estadio. Es decir, es como si estuviéramos todavía en una época tardía de este estadio. En la actualidad, por ejemplo, se le llama cientificismo, una especie de ideología donde todo tiene que ser probado, todo tiene que ser validado, al grado de que aquello que no se pueda ser validado, bueno, se omite y se elimina. El concepto de Dios es uno de ellos. Aunque por ahí todavía muchas personas lo siguen defendiendo, pues bueno, esto es un resultado básico del último estadio según Comte, ¿no? Aunque Comte, pues no, a lo mejor quizá no lo habría visto así, pero lo podríamos comenzar o analizar así. Dice, quedan sustituidas totalmente en esta función por la ciencia, aunque la religión continúa existiendo para satisfacer una exigencia puramente sentimental. Esa es la visión que tiene la ciencia en la actualidad de la religión. Para Comte dice no hay más conocimiento que el científico positivo. En su clasificación de las ciencias el criterio fundamental es la exclusión de todas las disciplinas que pretendan ir más allá de los hechos. La metafísica queda fuera porque no se puede probar. Y se quedan fuera del saber la teología, la metafísica y la moral, aunque esta última la resuelve en la sociología. Ya lo veremos más adelante. El método de Comte, dice, menciona 4 procedimientos: la observación, la experimentación, la comparación y su método histórico. Que algunos por ahí ya lo revisé en sus apuntes, también aparece. La observación no sea el empleo de los sentidos físicos, decía, solo puede realizarse exitosamente cuando es orientada por la teoría, y de los varios modos de observación le daba poca importancia a la introspección, es decir, a la observación de los fenómenos que se producen en la mente del observador. Ojo, la observación va a ser uno de los elementos fundamentales o pasos fundamentales dentro del procedimiento de Comte, pero también esta observación debe de ir guiada por la teoría. Es como si yo me pusiera en un puente a analizar todo el comportamiento humano, solo por analizarlo. No, así no sería adecuado. La forma adecuada sería que yo me planteara una teoría, es decir, una idea. Es como si yo dijera, toda la gente no camina los puentes o no suben los puentes porque hay una cuestión de educación por ahí que nos está faltando, y bueno, es casi probable que si tú te paras en un puente, pues vas a ver precisamente a la gente que no se va a subir a los puentes. Tú observas, pero partes de una teoría. Esto es un poquito más o menos lo que la ciencia, de hecho, va a mantener esto. Tú ves un problema, lo analizas, obtienes una hipótesis, posteriormente haces un procedimiento de observación y llegas a tu conclusión de tu teoría. Pero básicamente tu observación está fundamentada por ciertas ideas previas que ya tienes. También sabía que la verdadera experimentación, dice, es casi imposible en el estudio de la sociedad, pero en la lengua francesa, experiment significa muchas veces observación dirigida. Las comparaciones sostenía que podrían hacerse de manera fructífera entre las sociedades humanas y las animales. Creo que por ahí también algo de eso encontré en sus apuntes. En realidad lo que va a decir Comte es que los animales o las comunidades animales tienen ciertas características humanas, o mejor dicho, sería al revés. Nosotros guardamos ciertos elementos muy similares, o ciertas costumbres muy similares a los animales. Uno de los más comunes que aparece en un texto que se llama El mono desnudo, se los recomiendo. Una de las comparaciones más interesantes que se hacen ahí es cuando habla de los perros, por ejemplo, el autor. Dice que los perros, pues bueno, tienen esta costumbre de marcar su territorio, marcarlo con el aroma de su orina. Parece ser curioso que esto se transmite al humano. Bueno, no nos andamos orinando por ahí, por todos lados, marcando nuestro territorio. Pero, por ejemplo, cuando ustedes compran un celular o llegan a un lugar que va a ser su oficina, su silla, su asiento, no sé, en la clase y demás, tendemos a de repente a
acomodarlo a nuestro gusto, ponerle inclusive hasta marcas. Por ejemplo, en nuestra oficina, a lo mejor le podemos poner un juguetito, un muñeco, o lo acomodamos de determinada manera, o le ponemos calcomanías. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo llegar en mi computadora y tener cierta calcomanía en mi computadora para que se sepa que es mía, que es mi gusto, que es lo que marca lo que yo soy. ¿Correcto? Una costumbre quizá que todavía se transmite a la cultura machista, muchachos, desafortunadamente quizá, es esta parte, por ejemplo, de que los hombres cuando van con su novia por las calles y de repente ven a un chico guapo, tienden a abrazarla o a tomarla de la cintura. En casos muy extremos y quizás hasta de mala educación realmente, mejor dicho sí, de mala educación, a tocar lo que son las sentaderas de la chica. Parece ser que esto es una costumbre animal, o la retomamos de la animalidad, que es como el marcar nuestro territorio, como aquí soy yo, aquí soy yo. Entonces, esto sería quizá uno de los ejemplos más comunes, o varios de los ejemplos más comunes, que podríamos dar para ejemplificar a lo que es la tesis esta de Comte, ¿no? De comparar sociedades animales, o más bien comparar al humano con la sociedad algunas sociedades animales, para entenderlos. Y de hecho ha funcionado. Repito, les recomiendo ese texto que se llama El mono desnudo. Y hay un segundo texto que se llama El hombre desnudo, que es un retomar esa postura. Método histórico. Entendía la búsqueda de leyes generales de la constante variación de las opiniones humanas, punto de vista que refleja el predominante papel de las ideas manifestadas en la ley de las tres etapas. Básicamente, muchachos, lo que va a decir Comte es que podemos estudiar historia. Y conforme la vayamos estudiando, nos vamos a dar cuenta de ciertos elementos o ciertas reglas o leyes que se repiten en las mismas sociedades. Por ejemplo, las sociedades antiguas con las actuales, a pesar de haber las sociedades anteriores, por ejemplo, a pesar de haber estado distanciadas, no haber tenido contacto, al parecer, durante muchos siglos, parece ser que todas comparten un rasgo en común. Todas buscamos una religión, un ser externo que dé sentido a nuestras vidas. Esto ha sido una base para considerar que realmente existe un Dios, porque todos lo tenemos en la mente a pesar de jamás haber estado conectados durante mucho tiempo, pero también, por ejemplo, nos permite rescatar, diría Comte, algunas leyes comunes a todos los grupos sociales. Ok, el día de mañana, muchachos, en nuestro siguiente tema vamos a estar trabajando con el estructural funcionalismo. Perdón, me quedé con la idea del día de mañana porque, sí, ese es regularmente mi mensaje de despedida en las clases entre semana. No, en nuestra siguiente clase vamos a estar trabajando con este tema, con el estructural funcionalismo. Pero por ahora, bueno, nos quedamos precisamente con lo que nos habla Comte, ¿ok? Hay que hacer nuestros apuntes como lo hemos mencionado siempre en nuestro cuaderno. Y en el caso de muchachos, por favor, les voy a pedir que me agreguen una comparación. Una comparación de alguna sociedad animal que ustedes conozcan, a lo mejor los gatos, los perros, las lagartijas, las hormigas, con la comunidad o con la sociedad humana. Tratemos de realizar una comparación muy similar a la que yo hice ahorita. Esto no es como tarea, esto es un ejercicio como si estuviéramos en nuestra clase, ¿va? Y hay que anotarle de todas maneras junto a nuestro apunte o al final de nuestro apunte sobre Comte para yo revisarlo allí, ¿va? Continuamos con el siguiente tema en el siguiente apartado.